hacemos virtuales. Entonces, si quieren estar enterados de nuestros proyectos y nuestros próximos cafés, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahora ya voy a darle lo que es el pase al doctor Loría. El doctor David Loría es especialista en virología y es investigador y profesor de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Entonces, David, ya puede compartir la pantalla. Ok, ¿se me escucha? Esperemos que sí, ¿pueden ver la pantalla? Ok, vamos a empezar. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Todo bien, perfecto. Ok, entonces, nada más déjenme cerrar aquí chat que ya se me complicó. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Lo que quería conversar hoy con ustedes es acerca de las vacunas que se están desarrollando contra el virus del COVID, ¿verdad? El SARS coronavirus 2 y discutir con ustedes tal vez algunos de los hallazgos que han salido recientemente con respecto a la utilización de vacunas no específicas contra el virus, que ahí andan ahí rondando por internet. Perdón que me estoy perdiendo aquí. Ok, entonces continuando, lo primero que quiero que conversemos es, bueno, mi persona. Yo soy profesor de virología de la Facultad de Farmacia y tengo un doctorado en inmunología y patogénesis viral. Este doctorado lo realicé en el Centro de Vacunas de la Universidad de Emory. Entonces, para tener un poco de, digamos, de crédito. He estado mezclado con la parte de vacunas por un buen rato ya, si no propiamente dicho, en el desarrollo de vacunas, sí involucrado, digamos, en conceptos, en desarrollo de conceptos en términos de vacunas. Para recordarles, hoy justamente conmemoramos el Día Internacional de la Inmunología. El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Inmunología. Y entonces lo que se hace alrededor del mundo es como hacer este tipo de actividades en donde se hable y se rescate la importancia de la inmunología y las vacunas en el quehacer diario. Y justamente para recordarles, hace un año, el 29 de abril, la Facultad de Microbiología tenía una cátedra de Clodomiro Picado, en donde se estaba discutiendo la utilización de vacunas y el movimiento antivacunas, que justamente hace un año estaba muy fuerte la discusión acerca de la utilización y no utilización de la vacuna contra el sarampión. Entonces, hace un año exactamente nos estaba acompañando el doctor Roberto Arroba, del Ministerio de Salud, del encargado de la Comisión Nacional de Inmunización, y el doctor Heraldo Moreno hablando de las potestades de la vacuna y el irraciocinio de los movimientos antivacunas que se estaban dando hace un año. Creo que para este público no es necesario recordarles que la vacunación es una de las principales medidas de salud pública que ha logrado controlar una gran cantidad de patologías alrededor del mundo, junto con la salubridad de las aguas, ya sea el agua potable o el agua de desecho, es una de las principales medidas que tenemos hoy en día. Un ejemplo para ejemplificar este punto, eran los casos de poliomielitis, una enfermedad que afectaba principalmente a los niños. Justamente cuando aparecen las primeras vacunas, se da un drástico de caída en el número de casos anuales que se presentaban, y luego con la introducción del segundo tipo de vacunas, que es una vacuna oral, los casos de poliomielitis prácticamente pasan a ser casi inexistentes, a tal grado que incluso estamos a punto de lograr erradicar la poliomielitis de la faz de la Tierra. Solo quedan unos cuantos puntos donde el virus todavía afecta a las poblaciones. Otro concepto clave es que la vacunación actúa por la movilización de una respuesta inmune del hospedero para prevenir la infección.
¿verdad? Entonces, si este, digamos, es el ser humano o el individuo, cuando uno se infecta con un microorganismo, el microorganismo va a empezar a crecer dentro de uno, a replicarse, hasta que aparece una respuesta inmunológica adaptada que es capaz de protegerlo, ¿verdad? Entonces, se elimina esa infección y una vez eliminada la infección, se desarrolla lo que se conoce como una respuesta adaptada de memoria, la cual utiliza ciertos mecanismos efectores conocidos como anticuerpos y linfocitos T protectores, los cuales son capaces de ante ante un segundo encuentro con este microorganismo, el microorganismo es rápidamente eliminado por esa respuesta inmunológica de memoria. Entonces, algo que es importante que entendamos desde el punto de vista que nos atañe es que una vacuna o una respuesta inmunológica protectora no significa que no nos podemos volver a infectar con el microorganismo. Lo que sucede es que la respuesta inmunológica se moviliza más rápidamente y más efectivamente para controlar el microorganismo. Pero sin embargo, el microorganismo puede llegar a infectarnos, pero en menor grado, en menor profundidad. Y otra cosa que es importante que aclaremos desde ahora es el concepto clave que la vacunación es un fenómeno poblacional. La vacuna detiene el ciclo de transmisión de hospedero a hospedero en una población. Entonces, el hecho de que una vacuna sea aplicada a cada individuo para movilizar la respuesta inmunológica del individuo, lo que hace la efectividad de una vacuna es la movilización de los sistemas inmunológicos de gran cantidad de individuos en la población. Correcto. Entonces, a este término se le conoce en inglés como inmunidad de rebaño o herd immunity, ¿verdad? Que lo que se logra es inmunizar a suficientes personas para bloquear la dispersión de un virus en la población. Esto significa que no todas las personas tienen que ser inmunes para que la población esté protegida. Un cierto porcentaje de la población no va a lograr movilizar su sistema inmunológico para protegerlo. Esto debido a que van a tener características genéticas particulares o inmunodeficiencias o ciertas características de la población, ya sean infantes o adultos mayores, en los cuales su sistema inmunológico no es suficiente para protegerlos, pero la protección se la confiere el resto del sistema inmunológico del resto de los miembros de la población. Otro término que es importante que introduzcamos ahorita es que el estado de inmunidad de una población, si el estado de inmunidad de una población cae por debajo de un nivel crítico, es ahí en donde aparecen las epidemias, ya que hay suficientes personas susceptibles que permiten que el virus circule en la población. Suficientes personas que tienen que ser inmunes para bloquear la transmisión en una población. Este nivel crítico de protección varía para cada virus y para cada población. Y ahora les voy a explicar un poco este concepto. Entonces, hablamos de un nivel crítico de inmunidad dentro de la población. A ese nivel crítico va a ser dependiente de la población particular y del virus particular. Aquí tengo dos ejemplos. El virus de la viruela, cuyo nivel crítico de protección es del 80 al 85%. Esto quiere decir que tengo que tener una inmunidad en el 80% de la población para que el virus deje de circular en la población, para que no hayan suficientes susceptibles. Por el otro lado está el virus del sarampión, cuyo nivel crítico de protección anda por alrededor del 93 al 95% de la población. Y esto se los voy a explicar así para que vayamos entendiendo un poco. El virus de la viruela, al igual que el sarampión, usted se infecta por la vía respiratoria, por mucosas. Alguien agarró un aerosol y el aerosol entró a su mucosa y el virus se dispersó en su mucosa respiratoria y luego de ahí invaden sangre. Invaden sangre y luego llegan a la piel y en la piel se desarrollan ronchas o manchas características.
¿verdad? La diferencia es que la persona que tiene viruela puede transmitir el virus al siguiente hospedero hasta que las ronchas se desarrollen. Cuando las ronchas se desarrollen, la persona es altamente infecciosa, pero es una persona con ronchas. Y entonces una persona no infectada puede fácilmente reconocer a las ronchas y no acercarse a esa persona infectada. Entonces, la probabilidad de que esa persona con la infección transmita el virus es relativamente baja y solo la persona con las ronchas se va a transmitir el virus. A diferencia, las personas que tienen sarampión desarrollan las ronchas hasta 14 días después de la infección. En esos 14 días, la persona puede ser que no presente ninguna sintomatología, parece una persona sana, no infectada, y entonces el contacto entre las personas infectadas con las no infectadas sigue siendo estrecho. Por lo tanto, este virus es mucho más infeccioso porque puede infectar personas por al menos 14 días de infección. Ok, ese es con respecto al virus y las características que el virus genera en cada población. Ahora hablemos de poblaciones. Las características de la población también afectan estos niveles críticos. Voy a explicarlo con un ejemplo. El virus del ébola es un virus que causa muy alta letalidad en la persona infectada. El virus replica en muchos órganos y se concentra y hay mucha partícula viral, mucho virus infeccioso en todos los fluidos de la persona infectada, incluso en la persona muerta. Lo que pasa con los brotes en África del Este es que la persona que se muere por ébola lo agarran y lo entierran rápidamente. Correcto. Entonces la transmisión de ébola, a pesar de ser el mismo virus o un virus muy similar, infecta a una persona o menos de una persona. Sin embargo, cuando el virus brota en África del Oeste, las costumbres de la población es que al muerto hay que darle una fiesta de despedida. Y entonces en las fiestas de despedida son varios días de gente interactuando con el cadáver, dándole besos, dándole abrazos y por lo tanto este comportamiento hace que mayor cantidad de gente se infecte. Entonces el punto es que la población y el comportamiento característico de cada población también va a afectar el límite crítico de una respuesta poblacional o una respuesta de rebaño. Otro concepto es que ninguna vacuna es 100% efectiva. Yo puedo inmunizar al 100% de la población y solo un porcentaje que varía de vacuna a vacuna va a ser capaz de responder a la vacuna de forma correcta y protegerse de una futura infección. Por ejemplo, cuando el 80% de una población es vacunada con el virus del sarampión, solo un 76% de la población logra responder correctamente a esta vacuna. Hay gente que no logra responder, levantar una respuesta inmune para este virus. Cayendo en el tema de interés actual, que es el SARS coronavirus 2, este virus, cuando llega a una persona infectada, esa persona infectada tiene la capacidad de infectar en promedio de 2 a 3 personas. Y esas personas infectadas van a infectar de 2 a 3 personas subsiguientemente. Esto todo el mundo yo lo tiene ya clarísimo porque lo han explicado por todos lados. A esto se le llama el R0, la capacidad de dispersión. Ahora bien, hay dos cosas importantes con respecto a este R0 que la mayoría de la gente no lo entiende. Influenza tiene un R0 de 1.8 más o menos, 1.5 a 1.8. Es menos infeccioso en teoría que el coronavirus, pero es más rápido. Influenza logra infectar a esa 1.5 o 1.8 en 2 días.
La diferencia es que el SARS coronavirus 2 tiene hasta 14 días, en promedio de 5 a 7, en donde la persona va a lograr infectar esas 2 o 3 personas, porque al principio la gente es muy asintomática. Influenza, a las 24 horas usted ya tiene temperatura y entonces por lo tanto es más rápido. Este virus es más infeccioso, pero la pendiente es más lenta que digamos en el caso de influenza. Entonces, basado en ese número, en el R0 del virus, usted puede calcular con esta fórmula 1 entre el inverso del R0, calcular cuál es el porcentaje de población que debe ser inmune para lograr evitar la transmisión, es decir, para lograr la inmunidad de rebaño o la herd immunity. El R0 calculado para el SARS coronavirus es entre un 50 a un 70% de la población. Tiene que ser inmune para que el virus no circule. Ahora bien, si el distanciamiento social hace que este R0 baje, ¿verdad? Porque detenemos los eventos masivos, porque utilizamos mascarillas o porque tenemos ciertas medidas de contención de la enfermedad, este nivel de inmunidad de rebaño baja por consiguiente. Pero va a ser un movimiento, va a ser un número dinámico, dependiendo de cada población, de cómo se comporte cada población con respecto a las medidas de contención, distanciamiento social, lavado de manos. Si la gente entiende que si tiene un resfrío tiene que proteger a su vecino, a su contacto intradomiciliar para no transmitir el virus, entonces todos estos factores van a afectar este número entre un 50 a un 70%. Ahora bien, ¿cómo es que se hacen las vacunas? Las vacunas, lo primero que se tiene que hacer para una vacuna es entender la infección natural, saber cuáles son, primero que todo, si la persona que se infecta naturalmente es capaz su sistema inmunológico de protegerlo y de protegerlo, de darle una protección de larga vida. Si hay evidencia de que la respuesta inmune en su estado natural es capaz de protegerlo, entonces se puede pensar en una vacuna de larga protección, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que conocer en la infección natural. Luego, tenemos que empezar a disertar cuál es el componente de la respuesta inmunológica que protege a esa persona. Si es una respuesta celular basada en linfocitos o si es una respuesta humoral basada en anticuerpos. Y qué tipo de respuesta celular y qué tipo de anticuerpo es el necesario. Voy aquí a recordarles o a explicarles que entre los anticuerpos hay hay 5 tipos de anticuerpos, subtipos de anticuerpos, cuerpos que nos protegen las cavidades, las mucosas, que se llama la IgA, es un anticuerpo específico para mucosas, que nos protege de infecciones en las mucosas, y la IgG. La IgG es un tipo de anticuerpo o un subtipo de anticuerpo que está presente en sangre y nos protege de las infecciones sistémicas. Obviamente esto no es absoluto, ellos traslapan, pero en términos generales así es como funciona. Y el otro concepto que se debe tener claro es que el gol estándar de una vacuna o el criterio de referencia es que un individuo vacunado debe ser protegido de la enfermedad. Vamos a ver si me explico. La enfermedad, el ensayo clínico tiene que determinar cuál es la enfermedad. Vamos a ver, en una vacuna contra influenza, el ensayo clínico tiene que decir para qué es la vacuna. Porque la vacuna puede ser para la enfermedad y la enfermedad la defino como la neumonía causada por el virus influenza, o puedo definir la enfermedad como una enfermedad tipo influenza, es decir, una gripe. Entonces, tengo que demostrar con el ensayo clínico que me protege de la enfermedad.
sea cual sea la que yo definí como la enfermedad. No es suficiente simplemente con un ensayo clínico demostrar con un experimento de laboratorio que hubo una respuesta inmune. No es suficiente demostrar que la vacuna previno la infección, ¿verdad? Yo necesito demostrar que la infección natural en las personas vacunadas versus la gente que recibió un placebo, la enfermedad desaparece. Si la vacuna es contra el papilomavirus, no es suficiente demostrar que no hay infecciones contra el papiloma. Tengo que demostrar que la enfermedad, que es el cáncer de cervix, desapareció en la población o disminuyó en la población vacunada versus la población no vacunada. Ok, ese es el gold estándar que busca el ensayo clínico para una vacuna. Sin embargo, obviamente, vamos a tener lo que se conocen como los correlates of protection, que son exámenes de laboratorio para cuantificar y guiarnos a interpretar qué tan cerca o lejos estamos de lograr el gold estándar, ¿verdad? Entonces podemos medir títulos de anticuerpos, podemos medir títulos de anticuerpos neutralizantes, podemos medir células T específicas para el patógeno, o podemos medir otras tantas cosas en el laboratorio que nos permitan ver qué tan efectivo o qué tan cerca estamos llegando a esa meta dorada. Ahora bien, estos son los diferentes tipos de vacunas que se pueden, que se conocen hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, hagamos esta explicación a partir de un virus. Este es el virus patógeno. Este es el virus que causa la enfermedad. Vamos a decir que este es el virus de influenza. Entonces, yo tengo varias metodologías para generar una vacuna. La primera metodología es la atenuación de virus. ¿Qué significa la atenuación? Es que agarrar este virus que causa neumonía, si es el caso de influenza, y le hago ciertas modificaciones de manera que el virus siga vivo, sea capaz de infectar a la persona que recibe la vacuna, pero esa persona no va a generar la enfermedad. Si la enfermedad de influenza es una neumonía, la vacuna atenuada de la influenza no va a ser capaz de llegar al pulmón. Al no llegar al pulmón, no causa la enfermedad, pero presenta al sistema inmune todas las características antigénicas del virus patógeno. Y entonces, cuando se levanta esa respuesta inmunológica contra esta vacuna, puede reconocer de forma adecuada al patógeno y detenerlo en sus primeros ciclos de replicación. Esas son las vacunas atenuadas. La segunda metodología clásica del desarrollo de vacunas es la inactivación de las vacunas, el cual es crecer en condiciones de laboratorio o en animales o en personas, como se hacía en los viejos tiempos, el virus patógeno, el virus que causa la enfermedad severa, crecerlo en grandes cantidades y destruirlo. Entonces lo destruimos, el virus es incapaz de replicarse, de crecer dentro del recipiente de la vacuna, pero todas las estructuras del patógeno son capaces de ser presentadas al sistema inmunológico y levantar una respuesta inmunológica adecuada y específica, de manera que cuando nos encontremos de nuevo con el patógeno, sea detenido en sus primeros ciclos de replicación. Tercera vacuna clásica es las vacunas de subunidades. Esto es agarrar el virus patógeno sin modificarlo, inactivarlo, destruirlo, y además de que lo destruimos, lo fragmentamos y mediante una cromatografía o un gradiente de sedimentación recuperamos solo las estructuras que son importantes para levantar una respuesta inmunológica protectora. Y a esto le llamamos vacunas de subunidades. Esas son las vacunas clásicas. Ahora entramos a las vacunas modernas o las vacunas recombinantes, ¿verdad?
en donde lo que se hace es agarrar estos determinantes inmunológicos o inmunogénicos por ingeniería genética, los clonamos y los expresamos en diferentes organismos. Los podemos expresar en bacterias, en células eucariotas de gusanos o en células de mamíferos. Los clonamos y con eso podemos producir proteína recombinante, purificarla y utilizar esa proteína recombinante producida para inyectar al hospedero, bueno, al recipiente de la vacuna. El ejemplo de esta vacuna es la vacuna de la hepatitis B, el cual es una proteína recombinante que se aplica a los 0 días de nacidos. Luego tenemos que estas proteínas expresadas recombinantemente, al estar en grandes concentraciones, pueden autoensamblarse en estructuras que conocemos como partículas tipo virus o VLPs, virus-like particles, que se autoensamblan y presentan una estructura similar a la que tendría el patógeno original. Y eso se lo inyectamos al paciente o a la persona que va a recibir la vacuna. Otro ejemplo de las vacunas recombinantes es agarrar ese determinante antigénico clonado y expresarlo en un vector. Vamos a ver, un vector es un andamiaje de una vacuna viva atenuada, el cual le clonamos el determinante antigénico. Este determinante antigénico entonces va a ser expresado en la superficie de la vacuna vector y se va a generar una respuesta inmunológica contra ese determinante antigénico. Este vector puede ser un vector replicativo, es decir, que se comporta como una vacuna viva atenuada, o puede ser un vector no replicativo, es decir, que se va a comportar como una vacuna inactivada. Y por último, existe la metodología de las vacunas de ácidos nucleicos, en donde el plásmido o el ARN mensajero clonado son inyectados directamente en el músculo de la persona que recibe la vacuna. Y son las células del humano, las células del paciente que recibe la vacuna, las cuales se encargan de producir in vivo la proteína del patógeno y la presentan al sistema inmune propiamente dicho y montan la respuesta necesaria para protegernos. Ahora bien, algo que es importante que entendamos es la diferencia entre una vacuna viva atenuada y una vacuna inactivada o una vacuna de subunidades o una vacuna de ácido nucleico no replicativo. Si estas barritas azules son la cantidad de vacuna que yo le estoy metiendo al músculo de la persona, una vacuna que no es capaz de multiplicarse dentro de una persona, la cantidad de antígeno que yo le introduzco es constante. Entonces, las vacunas que no pueden multiplicarse dentro del hospedero van a ocupar múltiples dosis, porque necesito la respuesta inmune crece con dosis repetidas. Y otra diferencia es que estas vacunas van a necesitar la ayuda de adyuvantes. Adyuvantes son moléculas que van a ayudar a estimular el sistema inmunológico para potenciar esa respuesta. Mientras que las vacunas atenuadas o las vacunas que son capaces de replicar dentro de la persona, la cantidad inicial de antígeno que se pone va a ser por la replicación del virus. Y entonces la estimulación de una primera dosis al sistema inmunológico va a ser mucho más fuerte. De manera que ya después la respuesta inmune llega a cierto punto que controla ese virus vacunal y me lo elimina, pero la respuesta inmunológica va a mantenerse elevada en el tiempo. Y estas vacunas no necesitan de la ayuda de adyuvantes. Ok, ahora bien,
es importante que conozcamos algunos ejemplos de lo que ha pasado históricamente con las vacunas. Voy a explicarles la vacuna de la polio. La vacuna de la polio, la primera vacuna de la polio que se desarrolló es una vacuna inactivada. Lo que se hizo es crecer los 3 virus de la polio en células, en cultivo celular, y luego de que se obtenían grandes títulos del virus, este virus es destruido con la utilización de formalina. La vacuna se metía intramuscularmente, ¿verdad? Cuando usted pone la vacuna intramuscularmente, lo que se genera es una infección, una inmunidad sistémica basada en anticuerpos tipo IgG. La infección natural del virus de la polio es que el virus entra por contaminación fecal a través de aguas o alimentos. El virus va a replicar en la orofaringe y en el tracto gastrointestinal y luego sale por heces. La mayoría de los pacientes no van a tener ninguna complicación, pero en algunos casos ese virus puede salir de la mucosa intestinal, llegar a los ganglios linfáticos, llegar a la sangre, y de la sangre el virus puede invadir sistema nervioso central, causando la enfermedad de la poliomielitis. Entonces, una vacuna intramuscular de virus inactivado basado en la IgG está presente en la sangre, lo que hace la vacuna inactivada es detener la infección del sistema nervioso central. Entonces, la infección no es prevenida, el virus puede seguir infectando mucosa gastrointestinal, pero la enfermedad siendo definida como la infección del sistema nervioso central y la parálisis que esta infección ocasiona, es prevenida, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que esta vacuna llevó a la disminución drástica de los casos de poliomielitis, ¿verdad? Esto sucedió en los 50. El día que terminó el ensayo clínico, se anuncian los resultados. 1.800.000 niños recibieron la vacuna, no, perdón, un ensayo clínico con 1.800.000 chiquitos, ¿verdad? Este es Jonas Salk, el que desarrolló la vacuna inactivada, inmediatamente se vuelve un héroe en el 55. Es súper efectiva la vacuna, ¿verdad? Inmediatamente, el mismo día que se sale el resultado del ensayo clínico, se le da la licencia para producir la vacuna, empiezan a producirse grandes lotes de vacuna y en el primer lote o en el primer salida o en la primera aplicación de la vacuna empiezan a aparecer casos de niños que desarrollan poliomielitis o parálisis flácida como resultado no de la infección con polio, sino como resultado de la vacuna, ¿verdad? Esto se le conoce como el incidente Kotler, que era un laboratorio que empezó a producir la vacuna, y el resultado después de las investigaciones que se hicieron fue que el proceso de inactivación fue deficiente. Es decir, la ciencia estaba correcta, el proceso de manufactura fue acelerado, errático, un proceso simple en donde el virus estaba agregado, la formalina no pudo llegar al centro de esos agregados y eso llevó a una serie de casos asociados a la vacuna y no a la poliomielitis. Un fiasco en el primer intento de la vacuna, sin embargo la población siguió creyendo en la vacuna y se la siguieron aplicando. Posteriormente de la vacuna inactiva aparece la vacuna oral. Esta vacuna oral lo que hace es que se aplica oralmente unas gotitas en la boca. La vacuna llega, infecta la mucosa gástrica y al infectar la mucosa gástrica lo que causa es una inmunidad de mucosas basado en la producción de anticuerpos tipo IgA. Entonces, a diferencia de la infección de la vacuna con el virus de la inactivada, la vacuna de la oral previene la infección. Entonces, las inmunoglobulinas IgA van a estar aquí y previenen la infección. Entonces, al prevenir la infección, previene la enfermedad
que sería la poliomielitis, ¿verdad? Súper bien, entra la vacuna oral, es una vacuna atenuada, es más fácil de manejar, más fácil de administrar, es la que nos ha llevado casi a la erradicación de la poliomielitis, ¿verdad? Y es mucho más efectiva. Bueno, más efectiva no, es mucho más eficaz, sería el término correcto, que la inactivada. Sin embargo, como todo en estas vías, aparecen por año de 7 a 8 casos de parálisis flácida ocasionado por la vacuna. Aparece la biología molecular, podemos entender el proceso de atenuación que tenía este virus, ¿verdad? De la vacuna que se le hizo. Y en realidad está basado solo en 2 cambios de nucleótidos. Para la vacuna son 3 tipos, de polio 1, polio 2 y polio 3. 2 mutaciones en cada uno de los serotipos de polio son los responsables de darle la atenuación. Entonces, 2 mutaciones en un virus de ARN es sumamente fácil del virus de revertir esos cambios y perder la atenuación y volverse nuevamente patogénico o virulento. Entonces, 1 de cada 1.400 casos o 1 de cada 1.400 dosis de vacuna que se ponen pueden revertirse y ocasionar una parálisis flácida en la gente en los niños que reciben la vacuna. Entonces, cuando apareció la vacuna de la polio oral, obviamente se trajo abajo los casos de polio silvestre, pero históricamente tenemos este remanente de casos de polio vacunal, hasta que en el 2000 y en Costa Rica como en el 2007 creo que fue, volvimos a aplicar la vacuna de polio inactivada, ¿verdad? Al aplicar la activada, entonces aseguramos de que nos protegemos de esos casos de polio. Y como en Costa Rica y en las Américas circula el polio silvestre, entonces nos podemos dar ese lujo. ¿Ok? Estas vacunas llevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1988 a decidir un mapa, un camino a seguir para erradicar a la poliomielitis de la faz de la Tierra. Y esto es muy importante para lo que venimos con el SARS, coronavirus 2. El plan era que en 1988 empiezan las vacunaciones masivas, que para el año 2000 ya no iba a haber transmisión del virus de la polio silvestre. 5 años después íbamos a certificar la erradicación global y entonces después de 5 a 10 años, 5 años después, ya íbamos a tener que dejarnos de vacunarnos contra la polio porque el virus de la polio ya no iba a existir en el planeta, lo íbamos a erradicar igual que se logró con la viruela. Sin embargo, como les dije, estamos a punto de lograrlo, pero no lo hemos logrado en el 2020. Esto es porque estos cálculos hechos fueron hechos con poblaciones, con datos en poblaciones europeas y americanas, en donde se tenía un esquema que funcionaba. Sin embargo, al hacerlo global, y aquí es en donde quiero que entendamos todo lo que hemos hablado del comportamiento de las diferentes poblaciones, cuando se llega a India, a Pakistán y Afganistán y algunos lugares de África, en lugar de recibir 3 dosis de la vacuna para poder responder y volvernos inmunes, estas poblaciones ocupan hasta 12 dosis para lograr la protección de la vacuna oral. Esto elevó los costos de esta idea de erradicación de la polio increíblemente. El presupuesto no alcanzó y tuvo que intervenir una fundación que se llama Gavi, que es una fundación liderada por Bill and Melinda Gates, por la fundación, para colectar suficiente dinero para lograr estas cantidades de dosis de vacuna. Y fue ese empujón el que nos tiene ahora casi en los límites de la erradicación de la polio. Correcto.
Ok, ahora otra cosa que quiero que comentemos es los peligros de vacunas. Entonces, los peligros de vacunas, tenemos uno que se conoce como el Vaccine Induced Enhancement, que está basado en lo que se conoce como la inmunopatología. Aquí tengo un ejemplo de una inmunopatología. Esto es una córnea. La persona tiene un herpes virus creciendo en la córnea. El herpes virus no le hace nada a esa córnea. Aquí se ven las células infectadas por el herpes virus. Esta es una histología transversal de la córnea. Y el virus no hace nada. Sin embargo, el sistema inmunológico, al responder a ese virus, llega y lo que hace es infiltrar la córnea con todos estos puntitos que ustedes ven azules, los cuales son linfocitos. Esos linfocitos llegan y controlan la infección viral fácilmente. Sin embargo, la cantidad de leucocitos y de linfocitos que llegan, que infiltran ese tejido, causan la opacidad de la córnea. Y entonces causan la patología. La patología no la causó el virus, la patología no fue porque fue una respuesta inmune que destruyó el tejido, simplemente es porque la función del órgano es ser translúcido, la presencia de la respuesta inmune se vuelve patogénica. Otros ejemplos de inmunopatologías es, digamos, que yo tengo un virus en la sangre, produzco anticuerpos que van a ir a reconocer ese virus. Esos anticuerpos son perfectos en reconocer y neutralizar el virus, pero lo que hacen es que me generan complejos inmunológicos junto con el complemento que van a ser filtrados en el glomérulo y se causa una inflamación del glomérulo que me causa un problema renal, ¿verdad? Sin ni siquiera el virus infectar el riñón, el paciente puede tener una patología simplemente por el depósito de complejos inmunes en el glomérulo. Otro concepto importante cuando se habla de vacunas es el concepto de aumento, potenciación dependiente de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un virus, el virus infecta la célula X, digamos un macrófago. Entonces un virus me infecta un macrófago. Pero si yo tengo un anticuerpo que reconoce parcialmente el virus, y parcialmente significa que no es lo suficientemente específico o que no tengo cantidades suficientes de anticuerpo, ese anticuerpo se puede pegar deficientemente a la partícula viral y más bien lo que hace es potenciarme el ingreso del virus a la célula blanco, porque la célula blanco tiene receptores para los anticuerpos, se llaman los receptores FC. Entonces lo que hace es potenciarme la infección más bien. Hay un ensayo clínico muy famoso que se llama el STEP Trial, con una vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana, que la gente vacunada con una vacuna experimental más bien tuvieron tasas de infección más altas con el virus debido a este fenómeno de inmunopotenciación. Ok, otras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de vacunas contra virus es que, digamos, este es el caso del rinovirus. Es un virus que causa demasiadas casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Es muy fácil pensar en desarrollar una vacuna contra el rinovirus, pero rinovirus son más de 200 diferentes rinovirus. O el virus de la influenza. El virus de la influenza tiene este error que es la espícula, digamos la analogía con el virus del coronavirus. Cada una de estas manchitas son anticuerpos que se pegan y lo bloquean su infección. Bueno, el virus año a año tiene capacidad de mutar estas estructuras de maneras que, que los anticuerpos ya no lo pueden reconocer. Otras cosas que han hecho imposible el desarrollo de ciertas vacunas, este es el caso del virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C, la persona infectada desarrolla anticuerpos que neutralizan muy bien el virus, pero el virus, que es este verde que está aquí, en la sangre va escondido dentro de las lipoproteínas de baja densidad. De manera que aunque se tengan anticuerpos, los anticuerpos no pueden accesar al virus
y entonces el virus ingresa por fagocitosis al fagocito y una vez que ya está escondido dentro del endosomo, puede infectar a las células sin exponerse a los anticuerpos. Por todas estas características que les he mencionado, es que el tiempo necesario para el desarrollo de las vacunas es extremadamente largo. Por ejemplo, la vacuna de la varicela se duraron de 25 a 30 años en ser aprobada. Una vacuna intranasal bioatenuada de influenza se duraron de 25 a 30 años para probarse. La vacuna del papiloma se duraron de 14 a 16 años. El rotavirus de 14 a 16 años. Y ciertas vacunas pediátricas han durado de 10 a 12 años. Ok, ¿cómo nos aseguramos de todo esto? Y yo creo que todo el mundo aquí lo sabe. Los ensayos clínicos están divididos en fases. Una primera fase en donde lo que se busca es la seguridad de la vacuna. Se inoculan a voluntarios saludables, adultos, en las decenas de participantes, ¿verdad? Luego pasamos, una vez que se demuestra que no hay reacciones a la vacuna, se pasa al ensayo de fase 2, en donde inyectamos a cientos de personas, pero esta vez no son adultos jóvenes, sino que son las poblaciones blanco. Es decir, aquí eran adultos jóvenes, aquí vamos a ver si la vacuna es para adultos mayores, si la vacuna es para niños, si la vacuna es para personas con problemas inmunológicos, etcétera, etcétera. Es la población blanco a la que la vacuna va a ir dirigida. Y aquí lo que vamos a estudiar son los efectos secundarios de la vacuna. No digamos reacciones alérgicas o fiebres, etcétera, etcétera, al antígeno per se, sino a la vacuna. Y aquí por primera vez empezamos a identificar si hay respuestas inmunológicas adecuadas, ¿verdad? Y luego viene el ensayo fase 3, que este es el más importante, ¿verdad? El que es más difícil de lograr. Se pone la vacuna a cientos de miles de personas, perdón, a miles de personas de población blanco, y aquí vemos los estudios de efectividad. ¿Qué significa estudios de efectividad? Aquí es en donde tenemos un grupo placebo versus un grupo vacunal y esperamos a ver si las personas con vacuna tienen menos probabilidad de desarrollar la enfermedad versus el grupo control, ¿verdad? Y luego se recibe la vacuna y la vacuna pasa a la fase 4, que ya se aplica a cientos de miles de personas, y lo que se hace es monitorear en el tiempo reacciones adversas a la vacuna que no se observaron en las fases clínicas previas. Entonces, esto es lo que atrasa, digamos, el desarrollo de las vacunas, porque como ya vimos, el desarrollo de la vacuna clínico tiene que ir concomitantemente con el desarrollo industrial del proceso, ¿verdad? No queremos que sucedan cosas como la que pasó con el incidente Cutler, que no se inactivó el producto correctamente. Entonces, el desarrollo de una vacuna va a seguir las fases y concomitantemente se va a ir escalando el proceso industrial para producir la vacuna, concomitantemente. Deben ir sincronizados y ambos procesos son igual de costosos para la industria médica. Ok, entramos a la vacuna del SARS, ¿verdad? Al día de hoy hay 76 productos registrados como posibles vacunas del SARS. Hay de todos tipos, de todos colores, de todos sabores. Hay vacunas atenuadas, hay vacunas inactivadas con formalina, hay vacunas recombinantes que me producen subunidades, hay vacunas recombinantes que me producen partículas tipo virus producidas en células de insecto o en células de plantas. Hay vacunas clonadas o recombinantes utilizando vectores. Hay 5 vacunas con vectores de adenovirus, con vectores de influenza, con vectores de vaccinia, con vectores de sarampión, con vectores del poxvirus de caballos. Y están las vacunas de ácidos nucleicos, 12 vacunas diferentes para ARNs mensajeros encapsulados en nanopartículas lipídicas y vacunas de ADN hay 3, ¿verdad? Hay de todos los colores, ¿verdad? Sin embargo, hay que hacer una diferencia en que estas vacunas contra el SARS es lo que se conocen como vacunas pandémicas, ¿verdad?
Entonces, las vacunas pandémicas y principalmente por esta fundación, que es la Coalición para la Innovación y Preparación para las Epidemias, o CEPI, que es una organización internacional no gubernamental que incluye la Well Controls, la Fundación Bill and Melinda Gates y varias otras agencias y países, que lo que buscan es traslapar las diferentes etapas de desarrollo. Entonces, traslapar el desarrollo con el inicio de los ensayos clínicos, agarrar el ensayo fase clínico 1 y mezclarlo con el ensayo de fase 2 y el ensayo de fase 2 mezclarlo con el ensayo de fase clínico 3 y al mismo tiempo escalar la producción de vacunas de manera que cuando salga el resultado ya tener la producción de las vacunas. Vamos a ver, son vacunas pandémicas que lo que buscan es, digamos, aparece el brote en África y entonces yo rápidamente desarrollo una vacuna y contengo la salida del virus de esa región. Por eso es que lo quieren acelerar tantísimo, para contener la salida. Por eso se consideran vacunas pandémicas, ¿verdad? Y lo otro es que una vacuna pandémica para la industria farmacéutica no es rentable, porque el virus, por ejemplo, las vacunas que se desarrollan para ébola, ya cuando la vacuna sale al mercado, ya está aprobada, ya no hay pandemia, entonces no hay mercado para vender la vacuna, entonces no es atractivo. Entonces, esta fundación CEPI lo que busca es hacer asociaciones con la industria de las vacunas y de cierta moda, de cierta forma, garantizarles que por lo menos lo que inviertan en el desarrollo de estas vacunas lo recuperen, ¿verdad? Entonces, el CEPI lo que tiene es una campaña para colectar $2 billones para la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Proponen esta línea del tiempo, en donde para finales de marzo del 2020 ocupaban $375 millones, para finales de junio del 2020 ocupaban otros $400 millones y para junio del 2021 ocupan casi $500 millones a $750 millones para las diferentes etapas del desarrollo de al menos 3 vacunas candidatas, ¿verdad? Entonces ellos van a agarrar toda la paleta de vacunas que se vayan desarrollando y le van a poner el dinero a desarrollo de 3 posibles plataformas, de manera que se desarrollen y de ahí ver cuál es el nivel de éxito de cada una de esas vacunas. Ok, ¿qué es lo que hay hasta hoy reportado? Bueno, tenemos el desarrollo de las vacunas en China. Es un vector viral no replicativo. Hay 5 vacunas en fase de evaluación clínica en humanos. Entonces, la primera es la vacuna china. Es un vector, un adenovirus tipo 5, lo cual trae un poco de preocupación. Es un vector viral no replicativo que expresa la glicoproteína o la proteína S de superficie del virus. Está en fase 1, pero ya inició la fase 2. La fase 1 eran 3 grupos con 3 dosis, large, medium, low, medium and high. 36 personas por grupo y los resultados eran búsquedas de reacciones adversas, presencia de anticuerpos neutralizantes. Ya empezó el estudio fase 2, está en fase de reclutamiento y entonces en esta segunda fase lo que hacen es solo escoger las dosis low and medium y un placebo, 250 pacientes para la dosis mediana, 125 y 125 participantes para la dosis baja y el grupo placebo. Y es un ensayo en un único centro para la escalación de la dosis en adultos de entre 18 y 60 años. Esa es la vacuna que está más avanzada hasta ahorita. La segunda vacuna que apareció es una vacuna de un ARN mensajero que codifica por la secuencia completa de la proteína S del virus estabilizada, que es encapsulada en nanopartículas lipídicas, y la compañía que la desarrolla es Moderna, con financiamiento del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. La vacuna está en fase 1. Son 3 grupos de 25, 100 y 250 microgramos intramusculares al día 1 y el día 29. Y los grupos son de 11 a 15 participantes por grupo.
Se hace en 3 centros, en Kaiser Permanente, en Emory y en Washington, en el NIH. Finaliza el 1 de junio, perdón, el 6 de enero del 2021. Sí, creo que, no, perdón, el 1 de junio del 2020, no, no me acuerdo, no sé si está en inglés o en español, perdón. Las otras 3 vacunas que están en fase clínica, que acaban de entrar, una es una vacuna de ADN, en donde se codifica en un plásmido la proteína de superficie del virus, se inyecta intramuscularmente el plásmido y luego se le hace una electroporación. Esto es un aparato que lo que hace es una descarga eléctrica en el sitio donde se inyectó la vacuna, la membrana de las células crea poros, esos poros asimilan el plásmido, se espera que algunos plásmidos logren entrar hasta el núcleo y a partir del núcleo entonces seguir la formación normal del mensajero y la proteína, que esa proteína se le presenta al sistema inmunológico y el sistema inmunológico responda de forma adecuada. La empresa es Inovio Pharmaceuticals y la financia CEPI, que es la fundación esta que tiene los 3 candidatos, ¿verdad? Está en fase 1, ¿verdad? Pero aquí es donde está el problema de estas vacunas de ácidos nucleicos. Las dosis son 1 versus 2 inyecciones aplicadas a 20 personas y las inyecciones son de 1 miligramo de ácido nucleico. Conseguir 1 miligramo de ácido nucleico es una cuestión muy difícil de pensar escalarlo en una vacuna mundial. Igual que con la vacuna de los ARN mensajeros, las cantidades de ácido de ARN que se les tiene que poner a los pacientes son muy altas. Entonces, pensar en estas plataformas a escalarlo a nivel pandémico mundial, es difícil en este momento pensarlo que sea una alternativa viable. El ensayo se está haciendo en 2 centros, es fase clínica 1 en adultos sanos, ¿verdad? Y ahora aparecen estas 2 vacunas, que son vacunas tradicionales, ¿verdad? Las que todo el mundo, las que han sido súper exitosas, ¿verdad? No hay ninguna vacuna de ADN ni de ARN que haya sido autorizada para utilización en humanos hasta ahora, pero estas 2 vacunas que aparecen son vacunas inactivadas, en donde simplemente lo que se hace es, como tradicionalmente se ha hecho, es crecer el virus inactivado en células veros. Se crecen grandes cantidades del virus y el virus posteriormente es inactivado con formalina o con alguna otra sustancia. Las 2 son producidas por empresas chinas. Uno es el Beijing Institute of Biological Products and Wuhan Institute of Biological Products, ¿verdad? Y la otra empresa se llama Sinovac. La diferencia entre una y la otra es que vacuna inactivada también le están incorporando aluminio como adyuvante. Lo más interesante es que con todavía no aparece ninguna información, es decir, apenas están inscribiendo el proyecto, pero con esta vacuna, el proyecto que lo inscriben de una vez fase 1 y fase 2, ¿verdad? En el ensayo clínico incluyen 44 grupos diferentes. Va a ser placebos contra cada una de las dosis que van a probar, contra cada uno de los escalamientos. Es decir, fase 1, fase 2, 44 grupos diferentes. Parece ser que esta es la vacuna en la que el gobierno chino está poniendo, por lo menos a lo que se ve, los huevos de oro, ¿verdad? Entonces, esta es la que ven como más factible. Se han leído varios artículos ahí que han salido en que una vacuna inactivada sería bastante efectiva. Obviamente hay que esperar los ensayos de efectividad. No es un virus tan complicado de producir, pero parece que están poniéndole la esperanza a esta vacuna. Es un estudio randomizado, doble ciego, placebo paralelo, controlado, fase 1 y fase 2, ¿verdad? Con este virus. Entonces, y lo otro es que de una vez los voluntarios sanos son de 6 años y no hay límite superior. Entonces, obviamente, esta es la vacuna que ellos están pensando en que va a ser la vacuna eh, por lo menos más inmediata y de más rápida distribución en la población en general.
¿verdad? Pero como les decía, en fase preclínica hay 71 vacunas. Hay vacunas de ADN, vacunas inactivadas, vacunas atenuadas, vectores virales replicativos, vectores virales no replicativos, vacunas de subunidades. Vacunas de subunidades son la gran mayoría, es simplemente hacer proteína recombinante y ponerle algún otro proceso para aumentar su inmunogenicidad. Tenemos vacunas de ARN, vean, aquí están las vacunas de Moderna, de ARN mensajero, en donde todavía están pensando en qué tipo de antígeno incorporarle, ¿verdad? Y tenemos ciertas vacunas que son partículas tipo virus, ¿verdad? Son demasiadas candidatas como para especular cuál sería. Ahora lo que quería terminar yo hablando un poco es del papel de Costa Rica en la investigación biomédica en vacunas. Históricamente Costa Rica siempre ha sido muy pro vacunas. Mucho del desarrollo de las ciencias médicas de Costa Rica ha estado basado en el éxito de las vacunas y en el compromiso gubernamental por proteger a la población con las vacunas, ¿verdad? Y entonces, recordar que históricamente el virus de la hepatitis A, que causa una enfermedad, una hepatitis, fue aislado por primera vez en Costa Rica. Entonces, aquí tenemos el paper. Este paper es de 1973, en donde se dice que se recuperó el virus de la hepatitis A en unas marmosetas, es decir, utilizando sueros de pacientes humanos de Costa Rica. Entonces, este virus, utilizando sueros de pacientes con hepatitis A, se inyectaron marmosetas y se pudo recuperar ese virus. Ese virus posteriormente fue inoculado en cultivo celular en el 79. En el 79, entonces sale esta otra publicación en donde se logra crecer y purificar el virus de la hepatitis a partir de un paciente humano de Costa Rica y se crea la primera cepa, que es esta cepa CR326, que es la cepa Costa Rica 326, que es la que la empresa Merck utilizó para producir la vacuna de la hepatitis A. La vacuna de Merck de hepatitis A no se utiliza hoy en día. Digamos, esto es un mercado y ganaron otras empresas el mercado de la vacuna de hepatitis A. Pero nada más para decirle que desde los 70 se estaba trabajando aquí. Aquí hay otro ejemplo. Es un paper en donde se dice que en Costa Rica, estudios de inmunización con 3 tipos de vacuna viral combinada en Costa Rica, en donde se utilizaba, se probó la vacuna Moraten de sarampión, la vacuna Jerry Lynn de las paperas y la vacuna de rubiola en poblaciones costarricenses y se demostró exitosamente la producción y seroconversión con la utilización de vacunas. Este es un paper de los 80. Y más recientemente, entonces hay evidencia, bueno, el proyecto Guanacaste, que es un proyecto que se ha encargado de grandes trabajos de producción, de evaluación de la vacuna contra el papilomavirus en poblaciones de Costa Rica. Con esto lo que quiero comentarles es que Maurice Hilleman es uno de estos investigadores que aparece en todos estos artículos. Fue un papá de la vacunación. Maurice Hilleman es responsable del desarrollo de más de 40 vacunas, ¿verdad? 6 de las vacunas que están en el esquema nacional de vacunación son producidas por las investigaciones hechas por Maurice Hilleman. Se le achaca a él haber salvado millones de vidas con la utilización de sus vacunas. Anthony Fauci, que ahora todo el mundo conoce, ¿verdad? Dice que él trabajaba y que no necesitaba que la gente le diera crédito. Sus contribuciones son probablemente el secreto más callado de las ciencias médicas, ¿verdad? Y para explicarles un poco quién era él nació en 1919, justamente después de la pandemia de influenza. Toda su infancia lo vivió en la Gran Depresión después de la Primera Guerra y de la epidemia, de la pandemia de influenza de 1918. Él logró estudiar, sacó su doctorado en la Universidad de Chicago y después, de que terminó su doctorado,
sus profesores le ofrecieron trabajo en la universidad y él le dijo que él no quería dedicarse a la academia, que él quería dedicarse a una carrera en la industria. Él argumentaba que las instituciones académicas carecían de los recursos para mover las innovaciones científicas hacia un mercado y hacer algo útil de las investigaciones, ¿verdad? Hilleman caracterizó varios virus, identificó varias cepas virales de virus que mutaban, y este concepto permitió que él desarrollara una vacuna contra la influenza de 1957, que era la cepa de Hong Kong, y en poco tiempo logró producir 40 millones de dosis contra el virus de la influenza, lo cual evitó la pandemia de influenza de 1957. Este señor era un señor muy difícil de digerir, ¿verdad? Para decirles un poco de la historia de él, aquí dice que cuando su hija empezó a trabajar, a mostrar sintomatología de paperas en 1963, por cierto que su hija se llama Jerry Lynn, él lo que hizo fue rasparle el fondo de la boca de la hija y se fue directo para el laboratorio y lo empezó a crecer el virus. Y ya para 1967 tenía una vacuna. Bajo las regulaciones actuales, esto sería posible que sucediera. Si Maurice Hilleman estuviera vivo hoy, dudaría profundamente de que pudiera hacer lo que Maurice hizo, ¿verdad? Las regulaciones se han vuelto demasiado estrictas. Era una persona impaciente que se movía entre las burocracias industriales y del gobierno. Hilleman defendía su comportamiento, el cual ofendía a más de un colega y trabajador, diciendo que la ciencia debe avanzar. Él argumentaba que las políticas y no la ciencia es la que determina cuáles breakthroughs son los que llegan al mercado. O sea que la ciencia no tiene nada que decir. Es un señor muy controversial. El punto al que quiero llegar es el siguiente. Está pasando esto con el coronavirus. Se están viendo estas noticias con respecto a las vacunas, lo cual es, si no preocupante, es un llamado de atención a que empecemos que estemos empapados y empecemos a discutir qué es lo que está pasando. Bill Foster, el cual es un representante de la Cámara en los Estados Unidos, el cual posee un PhD en física de Harvard, está liderando un movimiento para que la FDA y las diferentes agencias reguladoras de vacunas aceleren los ensayos clínicos de las vacunas, haciendo ensayos de reto con el virus coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que personas sanas, voluntarias, adultos jóvenes, se apliquen la vacuna y a otro grupo se le aplique placebo. Después de cierto tiempo, infectar a estas personas con el coronavirus actual, el que causa toda esta enfermedad. ¿Por qué? Para colectar suficientes evidencias de que el virus es detenido por la vacunación, ¿verdad? Eso tiene implicaciones éticas enormes, ¿verdad? Otras implicaciones que puede tener es que si la vacuna se le aplica a gente joven y usted demuestra que es efectiva en gente joven, usted no puede licenciar la vacuna para ser aplicada en otras poblaciones en las cuales no se evaluó su efectividad, ¿verdad? Por el otro lado, está el movimiento chino, que el movimiento chino está prácticamente buscando acelerar los ensayos clínicos, pero haciendo los ensayos clínicos de la vacuna en trabajadores de la salud. ¿Por qué en trabajadores de la salud? Porque los trabajadores de la salud van a estar expuestos a muchísima más cantidad de virus y por lo tanto vamos a ver el número de casos más rápidamente y vamos a poder determinar si hay efectividad en una vacuna versus el grupo placebo.
Esto es lo que se está discutiendo ahora, esto es lo que estamos viendo y lo que se va a venir. Entonces, con este tipo de, con este tipo de formulación, ¿verdad? Entonces, el ensayo de fase 3, que es el ensayo que va a tomar más tiempo, se lograría reducir grandemente. Entonces, lo que ellos proponen es empezar los ensayos, ¿verdad? Preparar el sistema con el cual van a retar a las personas y empezar rápidamente con los ensayos de eficacia con esta gente recién vacunada y expuesta experimentalmente al virus. Y después de eso, empezar con un ensayo fase 2, fase 3, con 3,000 individuos y licenciarla después de la fase 2 de la vacuna, ¿verdad? Para empezar a aplicar. Esto llevaría a una aceleración en la salida de una vacuna pandémica, ¿verdad? Digamos, relativamente más rápido, ¿verdad? Los ensayos en humanos están en aceleración. La vacuna de viva atenuada de influenza que se pone intranasal se probó en gente infectada. Y aquí hay otro ejemplo de una vacuna que se estaba estudiando contra el vibrio cólera, una bacteria. La gente se vacunó y luego se hizo un reto de estos participantes con el patógeno. Y aquí hay una foto de este participante en donde cuando le dieron el reto con la vacuna, con el vibrio cólera, como resultado tuvieron que transfundirle 26 litros de electrolitos intravenosos porque la vacuna no lo protegió, ¿verdad? Y ahora para terminar, quería hablar de los efectos no específicos de las vacunas. Espero que no los haya cansado mucho con lo anterior. Esto se ha sabido toda la vida, los efectos no específicos de las vacunas. Lo más característico que se conoce es el mecanismo de interferencia. Como les decía, con el virus de la polio, la raíz del virus de la polio, que los pacientes en África, en India, y en Afganistán y Pakistán ocupan hasta 12 dosis de la vacuna viva. Eso es porque otros virus interfieren que la vacuna viva se asiente. Pero entonces, este fenómeno es muy conocido. Digamos, mucha de esta investigación se hizo en Rusia antes de la caída del muro de la Unión Soviética. Y se conoce muy bien. Por ejemplo, en 1959 hubo un brote de poliomielitis, de polio 2, y se dieron cuenta que la vacuna de polio 1 protegía contra el polio 2, a pesar de que son antigénicamente diferentes. Entonces, lo que pasa es que estos virus, al estar replicando, al ser virus vivos replicando, generan un estado antiviral que imposibilita que un segundo virus entre y replique. Es un sistema mediado seguramente por interferones y por alguna activación de otros mecanismos de respuesta inmune innata, ¿verdad? Y ha sido reportado para otros virus, ¿verdad? También han habido ensayos de estudios randomizados en Guinea-Bissau, en donde la vacuna oral de la polio reduce la mortalidad infantil hasta 1/3, ¿verdad? Esto sin haber circulación del virus polio. Entonces, eso quiere decir que la vacuna protegió contra otras enfermedades. Lo otro que hay que recordar es que por cada dólar aplicado a vacunas, la economía de una región aumenta de 16 a 44 dólares. La gente se enferma menos y se vuelve laboralmente más activa, pueden dedicarse a la agricultura o las diferentes actividades, y esto como consecuencia también lleva a una mejora de la calidad de vida. Hay un estudio retrospectivo en Dinamarca que encontró que el uso de la vacuna de polio oral se asoció con una admisión reducida a los hospitales. Ahora bien, la siguiente vacuna de la que se está hablando actualmente es la vacuna de la tuberculosis, la BCG. Es una vacuna que nos ponen de niños y nos genera la manchita que todos tenemos en el brazo, ¿verdad?
La actividad no específica de la vacuna de la BCG se conoce desde prácticamente desde que la desarrollaron en 1921, ¿verdad? Los efectos de esta vacuna. Lo que pasa es que no se ha logrado probar adecuadamente con los ensayos requeridos, ¿verdad? Entonces, efectos no específicos de la vacuna de BCG. Allá en el siglo XX se demostró en Estados Unidos y Inglaterra que se observó un efecto no anticipado, una reducción de las muertes no accidentales del 25% en la gente que se ponía la vacuna. La vacunación con la BCG está asociada con un 40 a un 60% de reducción en todos los casos de mortalidad cuando se comparan con niños no vacunados. Esto fue en África. Es otro ensayo otro estudio que se reporta en la literatura. Los efectos parecen ser particularmente prominentes en el periodo neonatal, con un mayor efecto de sepsis neonatal e infecciones respiratorias. Estos resultados, sin embargo, son controversiales porque las tasas de mortalidad se observaron tan tempranas como 3 días después de la vacunación. No había grupo placebo en la infección y tampoco había vías de la alocación de los factores de riesgo. Los datos incompletos sugieren que la vacuna BCG puede también tener efectos no específicos que se extienden a otras patologías como el cáncer y desórdenes inflamatorios crónicos. La vacunación con la BCG de neonatos puede reducir la incidencia de ciertos cánceres de la infancia. Un cohorte de 542 pacientes con melanomas malignos demostró un cohorte de 542 pacientes con melanomas malignos demostró que la vacunación previa con la BCG o la vacuna de la viruela durante la infancia se asoció con una vida significantemente más larga. Un ensayo en Dinamarca grande estudió los efectos benéficos de la BCG en el riesgo de los linfomas también. Subsecuentemente, metaanálisis demostraron un efecto, el cual es poco probable y por lo tanto es trasciente. Voy a saltármelo eso. Entonces, básicamente lo que se sabe de estas vacunas es que no es un efecto de la BCG o un efecto de las diferentes vacunas, es un efecto de las vacunas vivas. Las vacunas vivas atenuadas como el sarampión, la BCG y la tosferina, que se ha asociado con pronunciados efectos protectores inespecíficos. Ahora bien, estos efectos inespecíficos seguramente son efectos trascientes, apenas se aplica la vacunación. Y debido a que no es un efecto específico por una movilización de la respuesta inmune adaptada. Entonces, lo que debe estar sucediendo es una activación de la respuesta inmune innata junto con lo que se conoce como inmunidad de la respuesta inmune de transición, que son células que se movilizan hacia el tracto respiratorio o hacia el tracto protector y generan una respuesta inespecífica contra los diferentes patógenos. Aquí hay tres artículos más recientes que dice que la OMS revisó la evidencia de efectos no específicos de la BCG y la vacuna contra el sarampión y concluyó que su uso se asoció con una mortalidad infantil significativamente reducida, mucho más que lo explicado por la prevención de la enfermedad per se. Para las BCGs, numerosos estudios han demostrado que induce una inmunidad innata entrenada, ¿verdad? Y esto puede conducir a respuestas alteradas a patógenos no relacionados. Voluntarios que recibieron BCG versus solución salina 4 semanas antes de una vacuna contra la fiebre amarilla tuvieron una carga significativamente menor. Se ha demostrado que estos efectos persisten durante meses o incluso años. Dichos mecanismos también pueden desempeñar un papel para los efectos protectores no específicos de las vacunas virales.
Entonces, básicamente lo que se ha visto es que estas vacunas vivas atenuadas, si bien no es que generan una respuesta protectora, lo que se consideran es que son como inmunopotenciadores, o sea que temporalmente pueden generar una respuesta refractaria a infecciones subsiguientes, que esto es parte de lo que se considera que puede estar protegiendo a los niños durante la infancia. Durante la infancia los niños tienen infecciones virales a repetición y esto que hace es protegerlos de patógenos más agresivos como sería el SARS-CoV-2. Aquí simplemente dejo la imagen final antes de terminar de una de estas vacunas vivas atenuadas, que es la vacuna de la influenza, la cual se pone intranasalmente en un spray, y esta es otra de las vacunas que ahora se está asociando, digamos, con este fenómeno de protección no específico contra el SARS-CoV-2. Y con eso termino. Voy a detener la Muchas presentación. gracias, doctor, por la presentación. Todo muy interesante. Tenemos un par de preguntas que ya nos enviaron, entonces se las voy a hacer. Dice que en qué paso del proceso de fabricación de vacunas se utiliza huevo y que si esto es específico solo para la vacuna contra la influenza o si hay otras en el mercado que tengan esto. Sí, digamos, la vacuna contra la influenza, la que se llama el shot, el flu shot, se produce en huevo embrionado. Lo que pasa es que esta permite una gran producción de antígenos rápidamente y aplicarlo. Hay otras vacunas que son producidas en huevo, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla es producida en huevo embrionado y se utiliza muy rápidamente. Ok. Creo que eso sería. Y después nos preguntan de qué manera las vacunas actúan sobre las personas que ya han sido infectadas con el virus. O sea, si, de qué forma la vacuna ayudaría a proteger a personas infectadas si ya presentaron una respuesta inmune previamente. Digamos, las vacunas son profilácticas, eso quiere decir que la vacuna se aplica antes de la exposición con el patógeno. Sin embargo, hay una vacuna, principalmente la de la rabia, que es una vacuna terapéutica, que la vacuna se aplica hasta después de que el virus entra en contacto con el hospedero, y lo que se trata es evitar que el virus llegue al sistema nervioso central. Entonces, tratar de acelerar la velocidad con la que la respuesta inmune reconoce al virus. Hasta donde tengo entendido, esas son las únicas dos vacunas terapéuticas, la única vacuna terapéutica que existe. Creo que eso sería. Por ahora no tenemos más preguntas. Muchas Ok, gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo café del INIFAR. Pueden seguirnos en Facebook. Y muchas gracias, doctor, otra vez por la exposición de hoy. mucho gusto.